Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están escuchando y siguiendo. Este jueves 7 de diciembre vamos a dar inicio al módulo 6 del diplomado en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, una de las iniciativas académicas de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia, creada mediante un convenio de cooperación entre la Universidad de Tifariti de la República Árabe Saharaui Democrática, la Organización Social Universidad de la Tierra y la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador, y adicionalmente el apoyo de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Simplemente me voy a tomar unos minutos iniciales para recordar con ustedes la propuesta metodológica, el esquema metodológico de este módulo 6. Me tomaré unos minutos para la introducción temática a este módulo 6, cuyo eje central es la cuestión del Sáhara Occidental, el término técnico que Naciones Unidas utiliza para abordar la situación en el Sáhara Occidental y las demandas del pueblo saharaui. Luego vamos a tener inmediatamente, presentaré a la profesora que está en línea, eh, y ella se tomará un segmento inicial de 35 a 40 minutos para describir el enfoque que le hemos pedido. Ella va a hacer una mixtura entre una presentación que tiene lista, una breve lectura, a lo mejor de algún texto, pero si tuviesen alguna inquietud, pues nos la ponen en el chat. Si no, al final vamos a tener, al final de este primer segmento, vamos a tener una primera ronda de preguntas que ustedes, por favor, se van a servir a anotar en el respectivo chat. Haremos un receso de 5 minutos y a partir del segundo segmento vamos a colocar en el chat, por favor, les pedimos que estén pendientes, en 2 o máximo 3 oportunidades, el respectivo enlace para su registro de asistencia. No estamos acostumbrando a enviar el registro de asistencia por correo electrónico. Lo hacemos exclusivamente en el chat a partir del segundo segmento de este módulo. Luego del receso de unos 5 minutos, vamos a proyectar un video cortito de unos 2 minutos y segundos, y vamos a pedir a la docente que haga un comentario sobre este video, y ella continuará su exposición, y ella nos ha pedido de manera especial que quisiera tener una participación más interactiva en este segundo módulo. Si no hubiese, digamos, circunstancias para esta participación activa, de todas maneras vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas. Al final, una brevísima síntesis, las ideas más importantes de este módulo, y luego haremos un cierre haciendo anuncio respecto a los módulos venideros y las fechas correspondientes. Esto a breve rasgo sobre el esquema metodológico. Entonces, con su venia y la venia de nuestra académica, de nuestra profesora invitada, me voy a permitir recordar algunos elementos claves en torno a la cuestión del Sáhara Occidental. Después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, más de 80 territorios coloniales han obtenido la independencia. Sin embargo, el dominio colonial persiste en pleno siglo XXI. Es así como en la actualidad 17 territorios no autónomos en la agenda de Naciones Unidas deben concluir un proceso de descolonización que aún es incompleto.
Entre ellos se encuentra el Sáhara Occidental, antigua colonia española entre 1884 y 1976. En este último año, en el cual se recuerda el retiro de la presencia colonial de España, permitió la invasión de las fuerzas militares marroquíes y mauritanas a un territorio que histórica y jurídicamente le corresponde al pueblo saharaui, de acuerdo con la legalidad internacional y en particular la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en octubre de 1975. Sobre este tema específico, nuestra docente invitada abundará o ampliará la explicación. Desde el 27 de febrero de 1976, fecha de la proclamación de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, el pueblo saharaui y su único y legítimo representante, el Frente Polisario, demandan de la comunidad internacional la plena soberanía sobre su territorio a través del ejercicio de su derecho a la libre determinación, amparado en el derecho internacional, específicamente la Carta de las Naciones Unidas, múltiples resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Comité Especial de Descolonización, conocido como el C-24, y de la ya mencionada Corte Internacional de Justicia de La Haya, así como similares pronunciamientos de la Unión Africana y recientemente de la Unión Europea, entre otras organizaciones internacionales y regionales. La República Saharaui es miembro fundador y de pleno derecho de la Unión Africana. Ha sido reconocida por más de 80 estados en todo el mundo. Mantiene misiones diplomáticas y representaciones del Frente Polisario en capitales de países en todos los continentes. Acá en América Latina celebramos la apertura de la Embajada de la República Saharaui recientemente en Bogotá, en Colombia, y lo haremos los próximos días en La Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia. La República Saharaui instaló su embajada en Ecuador en diciembre del 2015. En años anteriores, la representación diplomática de la RAS en Ecuador estaba a cargo de embajadores concurrentes desde la Embajada Saharaui en Caracas, en Venezuela. Ecuador reconoció a la República Saharaui el 14 de noviembre de 1983. Así es que estamos conmemorando acá en Quito, acá en Ecuador, 40 años de esas relaciones de amistad y cooperación estrechas entre Ecuador y la República Saharaui y entre los dos pueblos, el pueblo ecuatoriano y el pueblo saharaui. En febrero del 2011, entre febrero del 2011 y julio del 2015, Ecuador presidió el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, en el que promovió y defendió el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Ocupó por 3 ocasiones la presidencia del Comité Especial de Descolonización. Por estas razones, la Cátedra África, Medio Oriente y Asia, creada, como lo he mencionado, mediante un convenio de cooperación entre varias instituciones, de conformidad con el derecho internacional, ha considerado una obligación no solo académica, sino ética, difundir entre académicos, estudiantes y público en general, otros sectores sociales, los antecedentes y la situación actual de los territorios no autónomos, según Naciones Unidas, con un énfasis especial en el Sáhara Occidental y el derecho inalienable a la autodeterminación que le asiste al pueblo saharaui. Quiero entonces dar la bienvenida y agradecer la presencia de Omaima Abdeslam, diplomática saharaui. Ella ha sido representante del Frente Polisario en Suiza y también ha representado al pueblo saharaui, al gobierno saharaui, ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. Estudió en Cuba, tiene una larga experiencia en el movimiento asociativo, habla 4 idiomas
y es un ejemplo de la participación de las mujeres en plazas de responsabilidad de la República Saharaui. Quiero reiterar nuestro agradecimiento y darle la bienvenida a la profesora Umaima Abdeslam. Tienes la palabra, Umaima, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes aquí en Ginebra. Para mí es un inmenso placer poder estar con ustedes esta tarde. Espero que esta conferencia no sea aburrida. He puesto el partage de la pantalla, no sé si lo estáis viendo, para que las ilustraciones me ayuden en mi exposición. Agradezco inmensamente al profesor Pablo Vega y a la profesora Susana y a todos que me habéis invitado para estar con ustedes esta noche. Voy a intentar de hacer lo más interactiva posible para que no se aburre, como dije. Permítanme, por favor, saludar a mi compañero embajador de la República Saharaui que está con ustedes hoy. La verdad que me siento muy honrada de que esté en la audiencia. Muchas gracias a todos por tomar el tiempo de conocer un poco más de la realidad saharaui. Y espero que cuando salgamos hoy no digamos que no conocemos nada sobre este conflicto que ya dura demasiado, que afecta la vida de millones de personas. Me gustaría mucho hacerles una presentación sobre las líneas temáticas que conformarán la conferencia que tendrá lugar el día de hoy. Durante los próximos minutos exploraremos con detalle el tema de la Conferencia de Berlín 1884-1885, el reparto de África, así como el papel que desempeñó el Reino de España como potencia administradora, en particular en relación con el Sáhara Occidental y la famosa provincia número 53. Además, analizaremos en profundidad los acuerdos tripartitos de Madrid, la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, las sentencias de las Cortes Internacionales y el derecho de la libre determinación, así como el alto fuego, el referéndum, los campamentos de refugiados, los territorios ocupados, en fin, la construcción del Estado saharaui. A lo largo de la presentación me comprometo a ofrecer una visión detallada, objetiva, es sobre temas bastante complejos, pero es mi propia causa, mi propio conflicto, así que controlo bastante la cuestión de mi conflicto. Como dice nuestro líder, Luali Mustafa Seyid, cada saharaui es un doctor en su propia causa. Profesora Umaima, quizás si puedes avanzar la lámina, estamos en la primera y quizás si la puedes circular a la segunda para Vale, mirar el esquema propuesto, por favor. vale. Este es los temas que vamos a tratar en estos próximos minutos. Voy a empezar con la importancia histórica de la Conferencia de Berlín de 1884 y el reparto de África. La Conferencia de Berlín, celebrada en 1884-85, fue un evento crucial en la historia del colonialismo europeo y tuvo un impacto significativo en la configuración del mapa político territorial de África. Primeramente, hay que saber que se creó esta conferencia en el auge del imperialismo. Las potencias europeas buscaban expandir su influencia y asegurar recursos estratégicos de África. La conferencia fue convocada para establecer reglas y directrices para el reparto de territorios africanos, evitando conflictos entre las naciones europeas. Es decir, que la famosa colonización se hizo para que los europeos no se pelearan entre sí por los territorios de África. Es decir, cuando ahora mismo estamos mirando desde lejos, que ellos lo que hicieron, si veis el mapa de África está casi, vamos a decir, dividido por regla. Es decir, las fronteras. Maima, no están pasando las láminas. Sí, sí, Nos sí, hemos... con calma, con calma. Estoy mirando, ahora mismo estoy hablando de la conferencia de Berlín. Ah, perfecto. Es poco a poco, sí. El reparto de África. Durante la conferencia, las potencias europeas trazaron líneas arbitrarias en el mapa, dividiendo el continente sin tener en cuenta las realidades étnicas, culturales de las poblaciones africanas. Este reparto condujo a la creación de colonias y fronteras artificiales
algunas de ellas, muchas hasta hoy, siguen influyendo en la política internacional. El reparto de África tuvo consecuencias profundas para los pueblos indígenas. Muchas comunidades se encontraban divididas entre diferentes colonias y sus tierras y recursos fueron explotados por potencias extranjeras. Hasta hoy en día existe esta situación. Las nuevas fronteras creadas durante la conferencia a menudo ignoraban las divisiones étnicas y culturales existentes, lo que constituyó tensiones y conflictos posteriores. La Conferencia de Berlín estableció las bases para décadas de dominio colonial en África. Las potencias europeas controlaban vastas áreas del continente, explotando sus recursos naturales y afectando profundamente las estructuras sociales y económicas locales. El legado del colonialismo aún se siente en la actualidad, ya que muchos países africanos enfrentan desafíos relacionados con las fronteras artificiales y la diversidad étnica en la lucha por el desarrollo. Las repercusiones de esta división es muy fuerte, persiste en la política contemporánea. Las tensiones y conflictos en ciertas regiones africanas a menudo pueden rastrearse hasta las decisiones tomadas durante esas conferencias. En resumen, la Conferencia de Berlín, el 84-85, y el siguiente reparto de África son eventos históricos que dejaron una marca indeleble en la historia y geopolítica del continente africano, moldeando su trayectoria y desarrollo en el siglo XX y sobre todo más allá del siglo XX, hasta la actualidad. El Sáhara español y la provincia número 53. En este reparto, el Sáhara le tocó a España. Hay que saber que el Sáhara fue colonizada antes de España por muchos países como son los portugueses y otros, y que se colonizó el Sáhara para mantener la protección de las llamadas Islas Canarias. Es decir, que la idea general de la colonización del Sáhara Occidental y la parte norte del conocido actualmente Marruecos, que es hasta Ifni, todo esto se colonizó para proteger a las Islas Canarias de la expansión de piratas y de otras maneras de dominio que existían en la época. La inclusión del Sáhara como provincia número 53 de España fue un capítulo significativo en la historia colonial del país y tuvo importantes implicaciones estratégicas y económicas. La ubicación geográfica del Sáhara en Norte de África le otorgó una posición estratégica clave para España. Esta región desértica se limitaba por el Océano Atlántico. Hay que ver que son 1.200 kilómetros de costa del Atlántico. Ofrecía una posición cercana a las rutas marítimas hacia América y Europa. Además, su ubicación proporcionaba acceso a recursos naturales valiosos y rutas comerciales muy esenciales. La importancia estratégica del Sáhara Occidental se intensificó en el siglo XIX, cuando las potencias europeas buscaban consolidar su presencia en África para asegurar rutas comerciales, obtener recursos naturales y afirmar su poder geopolítico. La posición del Sáhara español permitió a España tener un papel activo en la competencia imperialista de la época, es decir, la colonización. La explotación de los recursos naturales en el Sáhara, los fosfatos, la pesca, fue parte muy clave para el llamado el Sáhara español. Hay que saber que el Sáhara posee ricos yacimientos de fosfato. Tenemos la mina de fosfato más grande del mundo, a cielo abierto, que se encuentra actualmente explotada por la oficina de fosfatos marroquíes o algo así por el estilo. La presencia española influyó mucho en la cultura y la religión local del territorio. La población local se vio muy afectada por la población. Se introdujo un modo de vida nuevo. Hay que saber que los saharauis son nómadas, son personas que viven en constante movimiento y que la colonización trajo la llamada asentamientos, vamos a llamarles sedentarios, de ciudades que se crearon y alrededor de ellos pues se creó el sedentarismo de los saharauis, que luego
estos mismos saharauis fueron usados como mano de obra barata para construir carreteras, para formar el famoso el ejército de las tropas. Es un ejército que estaba compuesto por nómadas. Para hablar un poquito rápido sobre el reino de España y la potencia administradora, hay que saber que el Sáhara fue siempre una colonia de una manera pacífica, es decir, no hubo el exterminio que conocemos con otras colonizaciones que fueron brutales, como la argelina o como otras. En el Sáhara fue más bien una convivialidad con los locales, donde se les ofertaba pues servicios y que los saharauis, como son gente generosa, pues aceptaban a la presencia española. Esto es algo que realmente afectó nuestra vida sedentaria, porque mucha gente pues abandonó sus animales, abandonó su modo de vida y se asentó en las ciudades. El papel de España en la administración y desarrollo del Sáhara. Hay que saber que España controló administrativamente el Sáhara desde 1880 hasta casi 1975. Estamos hablando de casi un siglo. Durante este acabo se llevaron diversas iniciativas administrativas de desarrollo, que había pues la construcción de infraestructuras, como dije, había la explotación de recursos, muy poca, por cierto, en aquella época, sobre todo la pesca y el fosfato, que se hizo una famosa cinta móvil que lleva, que se mueve, son 100 kilómetros, que se mueve desde la cinta de Fosbucra hasta el puerto, y esta fue construida por los españoles y es en constante movimiento desde aquellos años, de los años 60, 50, que España estaba, hasta la actualidad. 24 horas, 7 sobre 7, el expolio de los recursos naturales está vigente, a pesar de que esta explotación, los saharauis no se benefician de nada de esto. Luego hablaremos del acuerdo tripartito y cómo España sigue beneficiándose después de haber dejado la administración del territorio. Profesora Mayma, un favor, ¿Sí? ¿No se están pasando las láminas? Quizás es un problema. No, ninguno. Ah, Ninguno, ok. porque estoy todavía hablando. Perfecto. Sí, sí. Perdón, adelante. Bueno, ahora sabemos que el Sáhara fue colonizada por un siglo por España. Entonces, en aquella época, el Sáhara, que fue colonizada por España desde 1880 hasta 1975, hay que saber que hubo la famosa, vamos a decirle, movimientos libertarios que crearon la existencia de los actuales estados de las Naciones Unidas. Hay que saber que después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, había solamente, no sé, 50 países, puede decir, profesor, o algo así, y que luego se hizo famosa la famosa resolución 1514, esta resolución que permitió la independencia de la mayoría de los estados que componen hoy la llamada de las Naciones Unidas. Esta presión que tuvo España no es nueva, porque desde 1960 el Sáhara se pone en la lista de los países que deben ser independientes. El Sáhara Occidental está en la lista. Y nuestros vecinos empiezan a disputarse el territorio y decir que es de ellos. Y es ahí cuando los saharauis, impregnados por este aire de libertad que existía en los años 60, ellos también crearon su movimiento de liberación y se creó, empezó primeramente con un poco de jóvenes y luego se fue expandiéndose este movimiento y expresaron su rechazo a este colonialismo a España en aquella época. Inclusive hubo ataques militares contra lugares españoles. Y en 1963 se creó el Frente Polisario, que es
el movimiento de liberación de Sagia al-Hamra y el Río de Oro. El Frente Polisario en español, nosotros es conocido así en el mundo, pero son las siglas del Frente Popular para la Liberación de Sagia al-Hamra, es la parte norte, y el Río de Oro, la parte sur del Sáhara Occidental. Y es así conocido y como siglas y como Frente Polisario, es conocido en el mundo entero por este nombre del español. Hablamos el español como un segundo idioma, lo reivindicamos políticamente el español como nuestro idioma, porque hay que saber que todos nuestros vecinos, Marruecos, Argelia, Mali, Mauritania, todos fueron colonias francesas, y nosotros hablar español es una reivindicación política que desgraciadamente muchas veces utilizamos para marcar territorio y para marcar nuestro derecho a existir como pueblo. Pues en los acuerdos tripartitos fue muy simple. Fue en la época en que Franco estaba medio moribundo Marruecos aprovechó el momento y dijo, pues nada, ahora vamos a invadir el Sáhara Occidental. Organizaron una famosa marcha que se llama Marcha Verde, que son 365.000 civiles que iban marchando para invadir y ocupar el Sáhara Occidental. La marcha en sí era una farsa para vender al mundo que era una cosa pacífica, pero en realidad al lado de esta farsa, para mí es una farsa, había 25.000 soldados que mataban lo que encontraban a su paso. Pues esta presión se ejerció contra Franco, ya casi moribundo, y obligó a España a hacer el famoso acuerdo tripartito, en el que se dividía el Sáhara Occidental en dos partes, como si fuera exactamente un pedazo de cake, la parte norte a Marruecos, la parte sur a Mauritania, y que España se beneficiaría de la explotación de los recursos naturales a través de las sociedades anónimas, y esto es algo que ocurre hasta el día de hoy. Es decir, España hasta el día de hoy se beneficia de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental de manera ilegal, sin el consentimiento del pueblo saharaui. Pues simplemente para que tengáis una idea, no hubo nunca ninguna consulta a la población local, a pesar de que la ONU, desde el año 63, que el Sáhara está en la lista de los territorios que tienen que tener derecho a la independencia, y la presión que se ejerció en la ONU para que el Sáhara sea independiente. España intentó hacer algo para hacer que esas demandas de la ONU se llevaran a cabo y que el Sáhara se liberara como todos los países vecinos, pero Marruecos ejerció mucha presión y todo cayó al agua. Ahora la pregunta es, si el Sáhara fuera marroquí, ¿por qué Marruecos aceptó la división con la parte sur, le dio la parte sur de su territorio a Mauritania? Hay que recordar también que la ONU en aquella época condenó la Marcha Verde y pidió a la Marcha Verde que volviera atrás. También condenó los acuerdos tripartitos, y la ONU se agarró al derecho internacional y al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, que para la ONU, desde siempre, el Sáhara, si la población saharaui no es consultada por su futuro, ningún acuerdo, ninguna ocupación, ninguna soberanía será dada. La soberanía se encuentra en los votos y los deseos del pueblo saharaui, en nadie más. Por eso nos hemos ido embarrando tantos años perdidos en procesos fallidos, porque Marruecos sabe jugar este juego sucio. La situación actual, como veis, es esta, más o menos, no ha cambiado nada. En los años 70, desde el 73 hasta, desde el 70, antes de ir, perdónenme, antes de ir a finalizar por los acuerdos tripartitos, que forzaron que España entregara los acuerdos, entregara las llaves de sus cuarteles a Marruecos, pues
los saharauis, para evitar ese vacío administrativo, hay que decir que España abandonó el territorio del Sáhara Occidental el 26 de febrero de 1976. Y nosotros creamos nuestra república el 27 de febrero de 1976 para evitar este vacío administrativo que dejó España vergonzosamente frente a la comunidad internacional. Es decir, que nosotros creamos nuestra república para llenar este vacío que dejó España en pleno proceso de liberación. Es decir, que nos abandonó a nuestra suerte y nos dijo, búsquense la vida, nosotros nos vamos, ya no podemos más contra la presión de Marruecos. Y la verdad que los dejamos y cuando leen ahora, por ejemplo, lo que piensan los populares o los socialistas del Sáhara Occidental, ellos se desentienden del territorio, pero las responsabilidades no se pueden desentender de ellas. Tienes una responsabilidad moral y hay una responsabilidad administrativa de jure que no se puede dejar en el limbo así. Entonces, por esto, ni la soberanía de Marroquí es reconocida, ni el abandono de España es reconocido, y la situación actual del territorio es la misma de 1963. Es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, que su gente tiene derecho a ejercer su voto un año antes de la ocupación del territorio. Hay que saber que España tiene y dejó un censo de una población en 1974. Es decir, este censo es el mismo censo que ha utilizado la ONU muchas veces para intentar llevar a cabo este referéndum, pero Marruecos, como siempre, ha intentado de boicotear intentando meter a los colonos en estas listas de votantes. La situación es esta, pues España se fue rápidamente, se desentendió del territorio. Nosotros nos quedamos en este momento bastante solos, enfrentados con dos enemigos, y pasamos 16 años de guerra contra Marruecos y Mauritania. Mauritania luego, debido a las valientes acciones del ejército saharaui en la infraestructura mauritania, pues firmaron un acuerdo de paz con nosotros a finales de los años 70, y ahora Mauritania reconoce la República Saharaui, pero Marruecos ocupó la parte de Mauritania, y la situación actual de es esta. Hay un muro de 2.700 kilómetros. El muro de Palestina y el muro de México son juguetes en comparación con este muro. Es un muro lleno de minas. Hay que recordar, un poquito antes de hablar del muro, recordar que en esta famosa marcha, la marcha que hizo Marruecos de ocupación y exterminio, pues obligó a la población saharaui a escapar primeramente al desierto del Sáhara Occidental, y en ese desierto fueron aniquilados con fósforo blanco y napalm por Marruecos, y ahí es cuando pedimos a Argelia acoger a los refugiados saharauis, y estamos ahí desde el 76 hasta la actualidad, donde se ha creado el Estado saharaui del que les voy a hablar ahora. Pero antes de hablar del Estado saharaui, permítanme presentarles un pequeño zoom de lo que es el muro. Son 2.700 kilómetros llenos de minas antipersonas, cuesta a Marruecos 4,6 del PIB. Estamos hablando de 180.000 soldados, estamos hablando de miles es un muro, no el muro como conocéis ustedes de bloques o de lo que sea, sino un muro donde la arena pues se ha abierto y se ha puesto así, y Marruecos se ha, digamos, refugiado detrás de este muro. Hay que saber que este muro se construyó para evitar las grandes incursiones que el ejército saharaui ha hecho, y las grandes pérdidas que el ejército saharaui ha hecho a Marruecos en aquella época. Estamos hablando de miles de muertos, de miles de... casi el armamento del ejército saharaui es armamento capturado a Marruecos, y miles de prisioneros que luego Marruecos pues se desentendió, etc.
hablar del Estado saharaui. David, Pablo, tú controlas el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, tenemos el tiempo. Ok, No olvides las láminas nada más, si te pueden servir. sí, sí. Pues la proclamación de la República se hizo para cumplir un vacío. Hicimos nuestro Estado en el exilio. Para los que dudan de nuestra capacidad, este Estado es un Estado increíble donde tenemos un cero analfabetismo, una inversión masiva en la educación. Estamos hablando de miles de niños que se han beneficiado de estas becas de estudio que hemos ido por todo el mundo, por España, por Cuba. Yo misma soy graduada en Cuba, soy ingeniera en telecomunicaciones, electrónica, y miles que hemos ido a todas partes del mundo a estudiar. Y es un pueblo donde tenemos muchos doctores, un pueblo que muy digno, que ha construido su estado en el exilio con sus hospitales, con sus gobierno, con la presencia de la mujer impresionante. Es un estado real, que tiene una participación política real, que tenemos presencia en el mundo de más de 200 representaciones en todo el mundo. Tenemos somos miembros fundadores de la Unión Africana. Nuestra moneda, aunque no es una moneda palpable por una situación, porque estamos en el refugio, pues, pero sí, ahora mismo en los campamentos circulan bastante monedas de todas partes, desde el euro hasta otras, y la gente de este exilio pues, está en los campamentos así, mientras que sus ciudades, su pueblo está ocupado por Marruecos, desgraciadamente. ¿Y quién es este pueblo que quiere su independencia? Es un pueblo maravilloso, es un pueblo que tiene tradiciones, tiene cultura, hablamos Hassanía. Hassanía es un dialecto que se habla solamente en Mauritania, creo, en parte sur de Argelia, parte norte de Mali, y es un dialecto muy antiguo del idioma árabe. Es decir, que el que habla Hassanía casi puede decir que habla 80% del árabe clásico. Nuestras mujeres son mujeres muy emancipadas, muy poderosas, tienen una presencia social muy fuerte. No conocemos lo que es la violencia doméstica. Contrariamente a nuestras vecinas de Marruecos o lo que sea, cuando una mujer es divorciada, pues es como una mujer condenada a muerte. Nosotras, al revés, mientras más divorciada estás, más tienes estatutos en la sociedad, no eres rechazada, puedes vivir sola, puedes tener mucha libertad. A ver, hablamos el español también como una reivindicación política y de marcar fronteras, y bebemos mucho té, aunque estamos en el Sáhara y no tenemos hierbas ni nada de esto, pero sí llega el té chino, pero no llega desde hoy, llega desde siglos a través de las rutas que hablaba al principio. Pues este té, tomamos 3 copas en cada preparación. La primera es amarga como la vida, la segunda copa es dulce como el amor, la tercera es suave como la muerte. Estoy hablando de un pueblo que es poético, un pueblo que hace inclusive las discusiones en poesía, y donde nuestra cultura es oral y nuestro dialecto es hablado, no es escrito. No estoy viendo el chat, espero que Pablo puedas mirarlo porque estoy compartiendo la pantalla. La RAS se estableció. Sí. Maima, tenemos ya algunas inquietudes. Si tú te tomas unos 5 minutos adicionales, podemos hacer un primer corte para Vale. algunas de las inquietudes que van apareciendo ya. Vale. ¿Qué debo hacer? ¿Sigo? Bueno, si tienes alguna idea central y la redondeas estos minutos, y si no, pues hacemos un alto para una primera conversación. Vale. Rápido. El Estado saharaui se creó para que pueda ejercer su soberanía en las fronteras internacionalmente reconocidas del Sáhara Occidental.
Es decir, a pesar de que conocemos que el Sáhara Occidental tiene fronteras más allá de esto, nosotros reivindicamos lo que no es reconocido por el derecho internacional, no reivindicamos más. Los saharauis, para obtener esta independencia, hemos utilizado todos los medios habidos y por haber. Utilizamos la diplomacia, utilizamos la vía armada, utilizamos la vía pacífica, utilizamos la justicia. A través de la justicia hemos ganado muchos procesos contra empresas que expolian nuestros recursos. Ahora mismo estamos esperando una decisión muy importante que va a salir en la Unión Europea, que es el pequeño Frente Polisario va a poner de rodillas a los 27 estados europeos por robar el pescado saharaui y hacer acuerdos con el ocupante sin el consentimiento del pueblo saharaui. Esta decisión saldrá pronto. Estamos hablando también de muchas decisiones judiciales que salieron en la Unión Africana, en la Corte de la Unión Africana. Estamos hablando desde 2016, hay resoluciones resoluciones de la Corte de Justicia Europea que le dan derecho al pueblo saharaui y dicen claramente de que cualquier acuerdo que no tenga en consideración el punto de vista del pueblo saharaui y su representante del Frente Polisario es nulo frente a estas cortes, porque hay que recordar que el pueblo saharaui utiliza todas las vías habidas y por haber para atacar a los que roban nuestros recursos, a los que ocupan nuestro territorio y que no tenemos nada contra nadie. Sí, puedes, Pablo, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, estimada Maima. Quiero hacer un breve saludo a nuestro amigo y compañero embajador Hamidou Ahmed Mohamed. Tenemos también participantes de la representación legal de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Nos acompañan colegas, amigos de la Universidad de la Tierra. Agradezco también la presencia de representantes del Centro Cultural Ecuatoriano Iraní. Tenemos representantes del Colegio de Abogados de Pichincha, de organizaciones de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui de México, y también de la Alianza Latinoamericana contra el genocidio y el apartheid en el pueblo palestino. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera, antes de leer las preguntas que van apareciendo, darle unos minutos al embajador Hamidou Ahmed Mohamed, quien nos ha pedido la palabra. Embajador, adelante, por favor. ¿Nos escucha? Sí, sí, te escucho, Pablo. Muchas gracias. ¿Se oye bien o no? Se oye muy Ah, bien. Adelante, embajador. perfecto. Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, mi más afectuoso saludo a mi compatriota Maima Abdeslam, docente, ingeniera y diplomática saharaui y digna representante del pueblo saharaui y de las indomables mujeres de nuestro país. Felicitarla por la impecable exposición histórica, política, jurídica y social sobre la realidad de nuestro pueblo. Grata también es la ocasión para extender nuestro saludo a los estudiantes del diplomado, a la organización social Universidad de la Tierra, a la Universidad de Tifariti, a la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Nada más que comentar, agradeceros a todas y a todos. Y termino esta breve intervención con una frase de uno de los grandes de este continente, el apóstol José Martí, al afirmar que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Animaros a todos a estrechar los lazos solidarios y fraternales entre nuestros pueblos,
Muchas gracias, Moima, por la brillante e interesante intervención. Solamente quería expresar esas breves palabras. Sé que hay personas, hay estudiantes que están interesados a preguntar a la ingeniera Moima sobre la realidad del pueblo saharaui. Pero yo considero que esta primera parte ha sido una exposición que ha abarcado a todos los aspectos de la realidad saharaui. Sin más, muchas gracias y ánimo a todas y a todos. Muchas gracias, embajador. Le agradecemos sus palabras y su presencia en esta clase del diplomado. Enseguida quiero dar lectura a una de las preguntas de uno de nuestros estudiantes, Dax Toscano. Él dice que le agradaría mucho escuchar de nuestra docente invitada que si se puede ampliar algo más sobre las formas de lucha del pueblo saharaui. Maima ha hablado de la lucha diplomática, jurídica. Dax incluso cita que se pueden encontrar ciertas similitudes como la lucha del pueblo vietnamita o la que está llevando adelante la resistencia palestina y otras organizaciones. Esa es la primera pregunta, Maima, y enseguida una segunda para optimizar el tiempo. Entonces, la primera sobre luchas del pueblo saharaui y enseguida otra compañera en línea nos pregunta, me gustaría nos comentes sobre el papel de la mujer en la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. Por ahora, estas dos preguntas, Maima, adelante. Vale. Primeramente, las luchas del pueblo saharaui. Desde el primer instante, nosotros nunca hemos dejado de hacer resistencia al colonialismo español. Primeramente, por ejemplo, de evitar que se mezclen en nuestra cultura. Hubo siempre una separación, a pesar de que sabemos que también el colonialismo lo utiliza para menospreciar la población local y mantenerla en el olvido y la ignorancia y todo esto, pero nosotros lo hacemos también una manera de proteger nuestra cultura. Las luchas nunca hemos dejado de resistir a través de mantener nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua. La lucha armada la hemos empezado desde años. Desde años el pueblo saharaui. Yo oigo leyendas de mis bisabuelos, de mis antepasados, todos hablan de cómo ellos protegían su tierra, cómo protegían su ganado, cómo protegían sus territorios. Y luego entramos en los movimientos nacionalistas, en los que ya no hablamos como tribus, sino hablamos como nación, como pueblo. Y nos unimos todos bajo el Frente Polisario, que es el Frente Popular de Liberación del Sabia, el Hamra y el Río de Oro, que son las dos zonas reconocidas por el actual Sáhara Occidental que reconoce la ONU en sus fronteras internacionalmente reconocidas. Hemos usado la lucha armada. No nos han detenido los muros, no nos han detenido los tanques, no nos ha detenido la muerte. Hemos perdido a miles de personas en el camino. Usamos la lucha pacífica en cuanto a, por ejemplo, hacerle resistencia a las empresas que utilizan nuestros recursos sin nuestro consentimiento. Vamos a sus oficinas, hacemos manifestaciones, hacemos campañas también de las redes sociales. Ahora mismo las redes sociales son otra manera de lucha. Es decir, que vamos a decir que el pueblo saharaui es como un camaleón que se adapta a las luchas que van ocurriendo en el momento para mantener su soberanía sobre su territorio y para sobre todo intentar garantizar esta tan anhelada independencia que yo desde que abrí mis ojos he visto cómo mis padres perdieron la vida intentándolo y yo seguiré, posiblemente pierdo la vida intentándolo, pero como dice alguien, no sé quién, las luchas se pierden solo cuando alguien las deja de seguir o las deja de reivindicar. El pueblo saharaui no pienso que por el momento va a dejar de reivindicar ni de dar su lucha armada. Hay que saber que después de que hemos hecho el cese de fuego, después de 16 años de guerra, vino la ONU, nos dijo, ponéis las armas y nosotros les vamos a dar su derecho a la autodeterminación en 2 años. Eso fue en el año 91. Luego
30 años después, la ONU se vio que Marruecos la embrulló en mentiras y en cosas terribles y les hizo a perder a todos el tiempo. Yo mi consejo, perdónenme que hable así en una conferencia, mi consejo a cualquier movimiento o cualquier que no cesen la lucha armada cuando comiencen las negociaciones. Nosotros hemos cometido este error y lo estamos pagando porque dimos 29 años de nuestra vida a un proceso de Naciones Unidas, auspiciado por las Naciones Unidas, pero fue fallido, donde la ONU, en vez de ser la que protege a la población víctima, protege al ocupante y le da derecho al ocupante. Por eso nosotros nos divorciamos de ese proceso el 13 de noviembre del 2020, dijimos acabó y empezamos nuestra lucha armada por segunda vez, que no ha acabado, hoy mismo no ha acabado. Desde el 13 de noviembre hasta hoy hemos reanudado nuestra lucha, aunque no es una lucha mediatizada como lo que es la guerra de Israel o como es la guerra de los palestinos, pero sí es una guerra de liberación que es constante en el tiempo. Y el pueblo saharaui no va a cejar esfuerzos y esas son las luchas que utilizamos, todo lo utilizamos. Utilizamos la pacífica, utilizamos la justicia, utilizamos la armada. Y aunque hemos dado este trance de 29 años a la ONU y nos decepcionó, pero eso no nos hizo perder en ningún momento nuestra ganas de seguir luchando por nuestra independencia. Y estamos dispuestos a dar los sacrificios que sean. El que conoce el pueblo saharaui sabe qué es esto. Y otra de las luchas que hacemos muy importante es la manera de unirnos frente a un solo movimiento de liberación. No queremos multipartidismo, no queremos nada. El Polisario tiene de izquierdas, de derechas, nos da igual tu color político, lo que importa es que luchas con nosotros hacia un objetivo. El único objetivo que tiene el Frente Polisario es traer la independencia a los saharauis, no tiene otro objetivo. En cuanto a las mujeres, estas famosas mujeres saharauis, estoy hablando, cuando me preguntan esto, recuerdo a mi madre. Mi madre es una mujer ignorante, no sabe leer y escribir, pero tiene una pasión guerrera y una pasión por este pueblo impresionante. Nos empujó a todos a seguir este anhelo de tener nuestra tierra. Cuando llegamos a los campamentos de refugiados hay que saber la situación en la que estaban los saharauis en aquella época, en los años 70. Había enfermedades, había malnutrición, nadie sabía de nosotros. La lucha armada en el frente, los hombres morían a diario y las mujeres se vieron obligadas hombro con hombro a construir el actual Estado saharaui. Construyeron escuelas, construyeron hospitales, organizaron la seguridad y al mismo tiempo parieron hijos que siguen hoy la lucha armada. Son mujeres que yo digo siempre que son nuestras heroínas invisibles, que siempre no tienen tiempo ni de embellecerse, ni de enamorarse, ni de ser personas normales. Están siempre dando por la comunidad, por la sociedad, porque el pueblo vaya adelante. Y cuando vas ahora a los campamentos, la visibilidad de esta mujer y la fuerza de esta mujer es la primera que impacta. Invito a los que estáis aquí a que vayáis ahí y que veáis realmente lo que estoy diciendo. Es una mujer fuerte que está dispuesta a dar lo que sea para que su pueblo tenga la independencia. No somos perfectas, tenemos un montón de problemas. No voy a decir que es verdad que no tenemos la violencia doméstica, que cuando nos divorciamos nadie nos maltrata, ni nadie nos dice que somos las culpables de todo, nos quedamos con todo, con la familia, con los hijos. El hombre se va literalmente con la maleta y con 2 pullovers si tiene en su bolso. Y esta mujer, a pesar de tener esta carga familiar, sigue trabajando día a día por mantener esta paz social, esta coexistencia social, y yo soy más que nada admirativa a todas esas mujeres que nos llevaron hasta llegar donde estamos. Hay que saber que ahora mismo la mujer saharaui no es la misma del año 76. Hoy la mujer es formada, es la médica, es la ingeniera, es la enfermera. Estamos hablando de 80%
de las mujeres que cubren la cuestión de la educación, el 90% de la sanidad. Tienen una presencia muy fuerte, tanto en el trabajo como en la vida social, y vamos a decir que somos muy orgullosas de representar al pueblo que nos engendró, y sabemos muy bien el rol que debemos ocupar en nuestra sociedad para que haya una complementariedad hacia la independencia. No te oigo, Pablo, tienes... Muchas gracias, Maima. Sin duda, tu madre es una de esas mujeres sabias saharauis que han formado los cuadros que ahora luchan por la liberación nacional desde los campamentos de la dignidad y en el territorio saharaui, sin duda. Tenemos dos preguntas más que queremos compartir contigo. Desde Chile, nuestra amiga Isidora Ramírez, quien está vinculada a una asociación también de amistad con el pueblo saharaui. Gracias, Isidora, por estar. Nos pregunta, me gustaría si pudiera profundizar sobre el llamado muro de la vergüenza desde una perspectiva jurídica. ¿Existe alguna acción legal tomada por la República Saharaui o algún tipo de organización para declarar su ilegalidad, como se hizo con el muro en Cisjordania ante la Corte Internacional en el 2004? Esa una pregunta sobre el muro. Y enseguida quizás otra dice, ¿cuáles consideras que son los elementos principales por los que a pesar de haber utilizado los recursos legales, aún no ha sido posible la independencia del Sáhara Occidental? Si se han agotado las instancias tradicionales, considero que habría que ser disruptivos para obtener resultados diferentes. Betty Rodríguez desde México. Entonces, la primera sobre el muro, explorar nuevas iniciativas jurídicas, y la segunda, la utilización de los recursos legales que también deberían ser utilizados para garantizar la independencia del Sáhara Occidental. ¿Hemos agotado esos esfuerzos o existen otras posibilidades? Adelante, Maima. Muchas gracias por estas preguntas. El muro. Es un muro que se empezó a construir en los años 80. Hay que pensar que en esos años era el auge de la guerra. El Frente Polisario estaba casi ganando la batalla. Marruecos estaba perdiendo, había una guerra de desgaste muy fuerte. Y para, digamos, parar el avance de las fuerzas saharauis, Marruecos, con la ayuda de Israel, tuvo esta idea de crear este muro en el cual sería defender la parte útil, entre comillas, del Sáhara Occidental. Hay que saber que la financiación de este muro, desgraciadamente, está hecha por los países del Golfo, por Estados Unidos, por Francia. La idea viene de Israel y ejecutada, claro está, por el ejército marroquí y constructores y dinero de otras potencias occidentales, vamos a decirle así. El muro sí se ha denunciado, hay una campaña internacional sobre este muro de denuncia frente a los órganos internacionales. Yo formo parte un grupo de otros compañeros que trabajamos en la parte, lo que se llama la interacción con los mecanismos y procedimientos especiales de la ONU. Decir que el pueblo saharaui, la sociedad civil saharaui lleva a la ONU y a sus diferentes mecanismos todo lo relacionado con el Sáhara Occidental. Estamos hablando desde el muro hasta el pillaje, hasta las violaciones, hasta las desapariciones. Todo lo que ocurre en el Sáhara Occidental nosotros lo llevamos a los mecanismos. Hay muchas condenas, hay muchas decisiones, pero no hay ninguna implementación. Es lo mismo que llevo a la segunda pregunta. Si hemos acabado con todas las formas actuales y tengo que empezar a decir que el Sáhara Occidental, el tema del Sáhara Occidental, a pesar que mi compañero dijo que está en la cuarta comisión como en la agenda de la descolonización,
pero sí también está en el Consejo de Seguridad. Y el problema más grave para nosotros es que nuestra causa se encuentra en el Consejo de Seguridad. Hay cientos de resoluciones, exactamente tengo el número aquí, creo que son 151 resoluciones de la Asamblea General que pide al derecho del pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación, que pide que se descolonice el Sahara Occidental, que pide que el pueblo saharaui tenga este mínimo derecho de acceder a las urnas y de decidir su futuro. Y por otro lado, a pesar de que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad piden lo mismo, pero vemos que en el Consejo de Seguridad el Sáhara Occidental ha sido monopolizada. ¿Por qué digo esto? La descolonización del Sáhara Occidental es responsabilidad de los 193 países del mundo. Hay una responsabilidad y hay preguntas que se hacen a cada estado, ¿qué es lo que ha hecho para que este país se descolonice? Y en el Consejo de Seguridad lo que hubo es una monopolización del caso del Sáhara Occidental, en el que 5 países, que son Rusia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y España, no dejan que ningún otro país pueda meter la mano o dar una iniciativa para ayudar al pueblo saharaui a descolonizarse. Esta monopolización del caso del Sáhara Occidental y sobre todo al veto de Francia, voy a ser muy clave así, la falta de la voluntad política y el veto de Francia son los verdaderos obstáculos para que la comunidad internacional pueda ir hacia adelante para acabar con este conflicto que afecta a la vida de miles de personas. Cuando digo el conflicto afecta a la vida de miles de personas, hay que pensar en el Gran África, en el África Norte, el Gran Magreb, en el que no hay ninguna unión porque el conflicto del Sáhara Occidental, en que no hay ningún avance en desarrollos, hasta intercambios, no hay nada por causa del Sáhara Occidental. Marruecos, que ocupa el Sáhara Occidental, tiene problemas con todos sus vecinos. Y Marruecos es el niño malcriado de Occidente. Y aquí no sé si puedo hacer esto, pero hay que recordar de que la Unión Europea tiene 2 países nada más que tienen con ellos relaciones avanzadas. 2 estados que son Marruecos e Israel. Estos 2 estados tienen fronteras móviles, ocupan otros estados y violan los derechos humanos. Vuelvo al Consejo de Seguridad y por qué Francia es el obstáculo. Cuando dicen que el Consejo de Seguridad es el que asegura la paz y la estabilidad y resuelve conflictos, ¿ustedes han visto algún conflicto resuelto por el Consejo de Seguridad? A excepción de Namibia y Sudáfrica y Timor del Este. Pero después de esto, ¿qué ha habido? Ha habido una destructurización y una destrucción, autodestrucción de la credibilidad de la ONU. Porque fueron los que votaron por la guerra en Irak, fueron los que votaron por la guerra en Yemen, fueron los que votaron por la guerra o no hicieron nada. Y son los que ahora mismo se está cometiendo una masacre y un genocidio al pueblo palestino y no hacen nada. Nuestro problema ahora es este veto y este Consejo de Seguridad. Ahora, como naciones, tenemos que pensar en otro tipo de soluciones. Por eso nuestro pueblo sigue la parte política creando en la solución política y nunca dejan de seguir intentándolo, pero el pueblo y el ejército ya no creen en nada de esto y dicen que la lucha armada es la única la que nos hace arrancar nuestra independencia, porque ya hemos acabado con todo lo que tenemos en manos de las vías pacíficas. Ya lo hemos agotado, ya no podemos más. No sabemos qué hacer más para demostrar al mundo nuestro deseo de tener una tierra libre e independiente. Gracias, Mayma. Coincido con tus perspectivas. 2 preguntas adicionales puntuales. Luis Vázquez nos pregunta, ¿cómo llevan el tema del referéndum y en qué afecta el reconocimiento de Estados Unidos a Marruecos? También quiero saludar la presencia de colegas de la Academia Diplomática del Ecuador,
Una de ellas nos pregunta lo siguiente, Patricia Muñoz, muchas gracias. ¿Cómo percibes las relaciones entre la comunidad saharaui y otros países o comunidades? Avancemos con estas dos preguntas y quizás hacemos el breve receso y luego vamos a continuar con el diálogo, por favor. Vale. La relación del pueblo saharaui el pueblo saharaui es un pueblo pacífico, muy extrovertido. Tenemos muchas relaciones en todo el mundo. Es gente que viaja, que recibimos anualmente miles de aviones que vienen con occidentales, con europeos, que acogen cada verano a nuestros hijos en un programa que se llama Vacaciones en Paz. Cuando escuchas al saharaui, no es el típico árabe que conoces, que es cerrado, o no, el saharaui enseguida te hace sentir muy alés, muy bien. Somos muy acogedores y esta manera no es nada nuevo, hay que decir que todo lo que tenemos las mujeres de desarrollo, de participación y de centralidad de la sociedad no es algo que hemos ganado nosotras por nuestra lucha feminista. No, es algo que heredamos de nuestras abuelas, que eran unas ignorantes, que han sabido mantener su rol en la sociedad. En fin, no tenemos ningún problema con ninguno de nuestros vecinos, a excepción de Marruecos, que es vamos a decir, nosotros lo llamamos es el cáncer en nuestra zona norte. Y hay que saber que si no fuera por el apoyo de Francia y de los países occidentales hacia Marruecos, ellos no llegarían a venderse de esta manera. Marruecos es un país feudal donde un rey es el que controla, es el ministro de Defensa, es el ministro de Exteriores, es el ministro de todo. Él hace todo. Y el pueblo son sujetos y hacen vender una imagen que no es la realidad de Marruecos. Hay que pensar, por ejemplo, cuando te dicen Marruecos es un paraíso maravilloso, tienen turismo, son muy buenos, son muy desarrollados. Yo no digo nada, váyanse a las hojas del lugar de Marruecos, como lo anota la ONU, en cuanto a desarrollo, en cuanto a acceso, en cuanto a lo que sea. Y vais a ver que lo que digo, que Marruecos realmente es un país muy pobre y gestionado por un Makhzen, que es una especie de 2 millones de personas que controlan otras 2 millones. Makhzen es como una especie de policía secreta en la que el panadero pertenece, no sé si conocéis ese tipo de organización que un poquito controla la mayoría y la gente está ahí controlando por el terror. Y ahora, cuando veáis que en Marruecos hay 40% de la sociedad que vive con menos de $1 al día, que no sé cuántos no tienen acceso a electricidad, no sé, 600.000 niños están en la calle, no demuestran que es un país desarrollado. Por otro lado, Marruecos tiene ese puesto de poder porque se considera por Occidente como tiene una gran cooperación antiterrorista. Y yo aquí hago la gran pregunta. Pablo, yo confío en ti en que si salgo de Riley tú me devuelves, pero esta es una cosa muy importante sobre la cuestión de la cooperación antiterrorista, de cómo Europa ve a Marruecos como bueno en la acción antiterrorista. Marruecos es considerado como uno de los mejores informantes sobre los que efectúan operaciones antiterroristas en Europa. Se considera como Egipto, como Jordania, como Israel. Tienen un buen cuerpo de seguridad y controlan muy bien lo que... Pero hay un problema, que el 80% de los que hacen esas operaciones son marroquíes. Y nadie se ha preguntado en Marruecos, o en Europa, perdóneme, nadie se ha preguntado cómo es posible que los ejecutadores sean marroquíes y los que nos dan la información sean también marroquíes. Hay una manipulación y una tomadera de pelo en esto de venderse como los mejores y para mí es una falsedad. Simplemente voy a recordar una cosa. ¿Se acuerdan en el 2004?
cuando Aznar estaba ganando y España intentaba resolver el tema del Sáhara Occidental haciendo posiciones bastante avanzadas y bastante guerreristas en ese sentido. Marruecos cambió el voto de los españoles en 2 días, mediante el famoso atentado a Atocha. Nadie habló de esto, nadie dijo nada. Lo mismo en Bruselas, lo mismo en Holanda, lo mismo en todas partes. Cuando veáis el mapa, yo tengo el mapa, si alguien lo quiere lo puedo dar. Los que ejecutan las operaciones terroristas son marroquíes y Marruecos es considerado como el favorito para la cooperación antiterrorista. Otra de las cosas que hace Marruecos, cada vez que la Unión Europea intenta ser democrática y decir que quiere apoyar la causa del pueblo saharaui, ¿qué hace Marruecos? Abre las fronteras de la inmigración ilegal. ¿Habéis visto lo que pasó en Ceuta y Melilla, en Nador? Cómo abren la grifa y cómo manipulan la política europea a base de lo que quiere Marruecos. Para mí, la diplomacia marroquí, seguro que la hacen en Ecuador también. Seguro que la hacen en todas partes. Donde el chantaje, la manipulación y la compra y la corrupción son los lenguajes de diplomacia que tienen. Y todo el mundo se deja hablar. Y lo último que voy a decir es el Marroco Gate. Cuando se han cogido a 60 decidores europeos, todos comprados por Marruecos para que no pase ninguna resolución a favor del pueblo saharaui. Todos corruptos por parte de Marruecos. Y todo el mundo intenta no molestar al diablo. En fin, nosotros los saharauis estamos sabiendo cómo somos una especie de huérfanos luchando contra la comunidad completa que quieren preservar este ogro que es Marruecos y quieren sacrificar al pueblo saharaui. Pero hay un problema, el pueblo saharaui no está dispuesto a sacrificarse y está dispuesto a luchar hasta la última gota de hambre, aunque se diga de sangre, aunque se diga que aquí hubo un pueblo que lo intentó pero no lo consiguió. Pero la verdad que creamos mucho en esta resistencia y yo la verdad creo más en mi pueblo que en cualquier decisión que pueda venir de la ONU o de las Naciones Unidas o de lo que sea, porque en fin, todo es corrupto. Perdóname que diga esto en un ambiente bastante académico, pero es la realidad que yo viví, que yo misma he sido amenazada a muerte por defender la causa de mi pueblo saharaui. Han venido hasta mi puerta para tocarme, para intentar lo que sea, pero nadie nos amedrentará, no sé cómo se dice en español. No nos callarán. Y la otra pregunta, perdóname. Mayma, con esto cerramos, ¿no? Un comentario tuyo sobre la situación del referéndum y quizás esta percepción que suele haber en América Latina respecto a la trascendencia, comillas, del reconocimiento de Estados Unidos a la presunta soberanía marroquí, incluso el ofrecimiento en algún momento de abrir un consulado en el Ayungo o en Dakhla. Por favor, Mayma. Sí. Hay que saber una cosa, que está la legalidad internacional y está lo que Marruecos puede hacer para comprar los consulados o para abrir. Aunque Marruecos abra millones de consulados, aunque Estados Unidos reconozca, aunque Francia reconozca, aunque Pedro Sánchez reconozca, no va a cambiar nada la realidad del conflicto y la realidad del territorio frente a los ojos de las Naciones Unidas hasta que el pueblo saharaui puede decidir su futuro a través de un voto. Si los saharauis deciden ser marroquíes, felicidades a Marruecos. Pero si los saharauis deciden ser independientes, felicidades a los saharauis. Esta es la única solución. Ahora, todo lo que hace Marruecos, si realmente Sahara es marroquí, ¿por qué tiene que correr para buscar que la gente les reconozca? Es marroquí, ¿verdad? ¿Por qué tienen que pedirle a Trump, a Sánchez, a chantajear? No tiene necesidad, porque saben que no tienen soberanía sobre el territorio. Y Marruecos no tiene ninguna soberanía ni ningún derecho de darle nada a los saharauis, a excepción de quitar nuestro territorio y dejarnos en paz. Gracias, Mayma. Entonces vamos a tomarnos unos 5 minutos
Luego de este receso vamos a proyectar un video cortito que Maima nos ha enviado y proseguimos con tu exposición o con las preguntas que se han quedado en el tintero. Más adelante vamos a incluir el registro de asistencia. Así es que muchas gracias. Hacemos un corte de unos 5 minutos. Sí, buenas tardes. Vamos a retomar el módulo. Mi colega Susana Peñafiel va a colocar en unos breves minutos el enlace correspondiente para el registro de la asistencia, por favor. Antes de que Maima nos ayude con el video, no sé si Maima tú lo vas a poner o lo ponemos nosotros, creo que tú tenías el enlace directo más fácil. Espéranos un segundito, por favor. Sí, sí. Solamente quiero llamar su atención, lo puedo escribir luego en el chat, sobre el contenido de la resolución 3103. Por favor, si ustedes pueden anotar y lo buscan, luego en el chat también podemos incluir el enlace correspondiente. Resolución 3103 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Principios básicos de la condición jurídica de los combatientes que luchan contra la dominación colonial y foránea y contra los regímenes racistas. Este es un documento clave que establece claramente las características que tienen los movimientos de liberación nacional, que marcan una diferencia con aquellos movimientos que determinados países suelen calificar como terroristas. Término jurídico además muy complejo de definir, pero que ahora, dada la tensión mediática y la situación gravísima en Palestina, se ha vuelto nuevamente a difundir para calificar a determinado movimiento como movimiento terrorista. Resolución 3103, principios básicos de la condición jurídica de los combatientes que luchan contra la dominación colonial y foránea y contra los regímenes racistas. Bueno, compañeros, entonces, Maima, por favor, si nos puedes compartir el video, adelante. Qui mettent en œuvre pareil accord, l'invocabilité. Debería saber quiénes son. Mohamed Saleh conoció la belleza y riqueza de las aguas de Dakhla. Desde el 75 no ha vuelto a ver el mar. Se lo están robando. Bark Ibrahim Mahrota recorría las fértiles tierras de Smara junto a su rebaño. Huyó de ellas para salvar su vida. Vive de la ayuda internacional. Mientras tanto, se llevan todo lo que produce su tierra. Ahmed Chapa lleva 42 años viendo cómo su tierra, rica en minerales, es saqueada. Roban su trabajo y el de la juventud de su pueblo. Beper Bulleh creció jugando con la arena de las playas de la Lluna. Esa arena con la que jugaba embellece playas europeas. Están saqueando todo lo que les pertenece, menos su dignidad. Llevan una vida denunciándolo y nadie echa caso. Ahora, según la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, todo este expolio a su tierra, a su mar, es ilegal y debes saberlo. Quizás comes pescado y productos agrícolas explotados ilegalmente. Quizás tomas el sol sobre arena saharaui robada. Quizás tu tierra ha sido fertilizada por fosfatos robados al pueblo saharaui. Quizás sin saberlo, estás contribuyendo a alargar el sufrimiento de un pueblo. Mohamed Barka, Ahmed Gebel son ejemplos de resistencia y fuerza para el mundo. No pienses que su lucha acabará en ellos. ¿Sabes por qué? Porque aquí también viven Abdel y Esna y están preparados. Su grito se seguirá escuchando.
Y gracias, Maima. Por favor, si quieres tomarte unos minutos para comentar el video, me parece algunos elementos nuevos Sí, y luego te puedo plantear unas dos preguntas adicionales. Adelante, por favor. sí, solamente recordar a los alumnos la situación histórica del territorio, la legalidad en la que se encuentra el territorio, la responsabilidad de España en la tragedia que vive el pueblo saharaui, la responsabilidad moral y ética, los acuerdos que hizo Madrid sin contar con el pueblo saharaui, por qué nosotros hemos proclamado nuestra república, por qué las sentencias de las Cortes Internacionales nos dan todas la razón, por qué nos hemos enfrascado en un alto de fuego, hemos dado al proceso de paz 29 años y hemos reanudado nuestra lucha armada porque creemos en nuestro derecho a existir como pueblo, según lo demanda la ley. Y toda resistencia que hacemos es válida frente a la legalidad internacional porque el Frente Polisario es uno de los pocos movimientos que ha sido aceptado en Suiza como firmante de los convenios de Ginebra. Sobre todo el artículo 1, en el que dice exactamente lo que dijo el señor Pablo, que todos los que luchan contra las potencias coloniales tienen derecho a resistir. Por eso nuestro movimiento es uno de los raros movimientos que han firmado la Convención de Ginebra. Y por cierto, es la firma que nos ayudó a mantener, a seguir creyendo que si hay una voluntad política se puede hacer la paz a través de la diplomacia. Pero si cuando los pueblos son olvidados, no les queda otra manera que resistir y utilizando todos los medios. Y este vídeo que acaban de ver muestra el intercambio generacional de casi 60 años de resistencia contra diferentes tipos de ocupación, pero un solo objetivo, obtener la independencia. Y que no va a cambiar en nada en nuestra realidad si estamos exiliados, si no tenemos país, pero somos un pueblo que tenemos derecho a existir. Y el vídeo que os acabo de mostrar es esta generación que salió de los territorios ocupados, que vivió exiliada, viviendo en la miseria, pero que la generación que nació en los campamentos está dispuesta a coger la batuta y seguir con el mismo camino a los que han muerto nuestros mártires. Y es un vídeo que muestra que el pueblo saharaui está cansado, harto de este juego de la comunidad internacional con nuestro futuro y que no estamos dispuestos a dar nada regalado y continuamos a resistir. Y que la legalidad nos da derecho, la justicia nos da derecho y por tanto lo utilizamos a tope. Gracias, Maima. En noviembre del 2020 hubo un incidente en una zona llamada Guerguerat. ¿Tú nos puedes explicar dónde está Guerguerat? ¿Qué incidente ocurrió? Porque hay una pregunta de Isidora. Dice, ¿cuál es la situación actual desde los eventos de Guerguerat? Para que los demás colegas y amigos que nos acompañan sepan si nos puedes explicar un poco más. Y luego rápidamente una pregunta muy puntual, aunque tú ya has abordado, ¿cuál es la relación diplomática con Marruecos, con España? Y si hay reconocimientos de organismos internacionales de sus programas, quizás tú puedes hablar de eso. Adelante, Maima. Tu micrófono. Estás hablando del Sáhara Occidental ocupado, ¿verdad? Sí, del Sáhara Occidental. Cuando hubo el acuerdo de paz en 1991, se creó una cosa que se llama Misión de Naciones Unidas del Referéndum del Sáhara Occidental. Es una misión que su objetivo era hacer el referéndum en el Sáhara Occidental basándose en el censo que hizo España en 1974. Este censo, pues, este proceso duró mucho y Marruecos hizo que pidió a la ONU
que se incluyera a los colonos marroquíes en estas listas, lo cual la ONU rechazó y por tanto Marruecos echó este plan por la borda, digamos. ¿Qué pasó en noviembre de 2020? En este acuerdo de paz, como sabes, el muro estaba antes de la creación de la MINURSO. Y en 1991, pues se creó este muro que veis, y había unos puntos que eran el pasaje de las fuerzas de las Naciones Unidas, los cascos azules, de un lado a otro del territorio. Esta parte del Sáhara es controlada por Marruecos, ilegalmente ocupada, y esta parte es controlada por la República Saharaui, por el Frente Polisario, y que los efectivos de la ONU pudieran pasar de un lado a otro y que hicieran un censo. Era un proceso larguísimo, son unas tablas donde estaban los jefes de tribus y que venía, por ejemplo, un jefe de tribu de este lado y un jefe de tribu de este lado, y había los observadores internacionales y había la Unión Africana y había no sé qué, y se decía si esta persona que estaba en la lista sí o no, y si los dos jefes de tribu se pusieran de acuerdo, pues esa persona está en la lista. Si no se ponen de acuerdo, pues no está en la lista. Que este muro tiene una zona buffer de 5 kilómetros de distancia que está permitida para los civiles a pastorear, a moverse, pero no a los militares. Es decir, los militares de las dos zonas tienen que mantenerse bien lejos con una diferencia de 5 kilómetros. En noviembre del 2021, esta es la famosa zona de Guergueret, que se supone que no estaba en el proceso de paz cuando se creó en el 91, no estaba en las zonas que la ONU utilizaba para su pasaje. Pero Marruecos la abrió bajo pretexto, ahí está la corrupción del Consejo de Seguridad, en que querían pasar mercancía y bienes y civiles de un lado a otro de la frontera. La ONU aceptó y lo que hizo Marruecos fue que intentó sacar sus militares, o los sacó literalmente, en esta zona. Pero antes que Marruecos sacara a sus militares, los saharauis intentaron un poco bloquear la carretera por un mes. Son los civiles que bloquearon la carretera para los camiones, porque los camiones estaban explotando, literalmente expoliando los recursos para venderlos en África, y que la verdad nunca entendimos qué hace un camión de tomates, por ejemplo, que esté aquí, que viaje hasta Senegal o no sé qué. La realidad se vio luego que era tráfico de drogas ilegal. En fin, cuando se cerró esta zona en noviembre de 2020, los marroquíes empezaron a sacar sus tanques fuera de este muro, y allí es cuando nosotros dijimos adiós al proceso de paz y empezamos la guerra el 13 de noviembre del 2020, y desde entonces los ataques cada día están en esta zona e inclusive en estas zonas aquí, y la verdad que hay muertos de los dos lados, hay que decirlo. Inclusive los marroquíes han utilizado en esta guerra bastantes drones que vienen de Israel y de Turquía y de otros países. Y esta guerra de drones, por cierto, los drones no están, digamos, enumerados en el derecho internacional como armas lesivas o qué tipo de condena se debe hacer, pero ellos sí, Marruecos los ha utilizado para matar a militares y a civiles saharauis, entre ellos un niño, y también ciudadanos argelinos que utilizaban esta zona para pasar mercancía desde aquí hasta Mauritania, y lo mismo también a los mauritanos que utilizaban esta zona para buscar oro y otros minerales preciosos. De la Vega, ¿la otra pregunta respondí o no respondí? Y quizás algún tipo de reconocimiento de organismos internacionales. Sabemos, Maima, que UNICEF opera en los campamentos de refugiados, el Programa Mundial de Alimentos. Eso explícitamente establece una relación especial. Si nos puedes contar eso, por favor. Sí, en los campamentos de refugiados están aquí, en el territorio argelino, pero también existe esta zona que también alberga a los civiles saharauis y a las instituciones saharauis. Aquí hay una zona que se llama, trabajan montones de organizaciones internacionales. Trabajan el CIC, la Cruz Roja Internacional, el Alto Comisionado de los Refugiados, el UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, casi todas las agencias que tienen que ver con darle ayuda a los refugiados. Hay que recordar
que los saharauis en los campos de refugiados son refugiados de larga data y que dependen casi al 100% de la ayuda internacional. Recibimos financiación a través de estas organizaciones a nuestra alimentación, a nuestra educación, sobre todo a las personas que no son, que están en los campamentos y que se consideran vulnerables. Es decir, que las personas, los hombres y estos no son considerados vulnerables, sino no tienen, por ejemplo, lo que es la comida. ¿Qué otro tipo de organización? Hay muchos países que nosotros tenemos nuestro estado creado, esa es nuestra capital, tenemos muchas embajadas que están en Argelia, que operan con doble Argelia y el Sáhara Occidental juntos. Tenemos un montón de relaciones con muchos países. Marruecos ha intentado corromper a muchos países obligándoles a congelar estas relaciones, pero hay que saber una cosa, que en el derecho internacional cuando un país reconoce a otro país, esta relación no puede romperse a no ser que uno de los dos países deje de existir. Y lo que hace Marruecos es comprar a estos decididores políticos de turno, a ministros de Exteriores de Guinea, no sé qué, que le dan un envelope de 5.000, 7.000 y le dicen necesitamos que abras un consulado aquí. Imagínense ustedes Guinea o Congo, que no tiene ningún ciudadano aquí, no tiene ningún interés. Y solamente Marruecos está contando que abrió no sé cuántos consulados en Dakhla, no sé cuántos consulados en Layún. ¿Para qué sirven esos consulados si no dan soberanía? En fin, la situación queda igual a los ojos del derecho internacional y el Sáhara está ocupado a los ojos del derecho internacional y ni los consulados, ni las declaraciones de Trump, ni de nadie va a cambiar esta realidad hasta que el pueblo saharaui decida de otra manera. Gracias, Mayna. Tengo los países que han abierto, si quieres, te los leo. Ah, perfecto. Los países que han abierto consulados en el Sáhara Occidental son de manera en violación. Por eso la decisión de la Unión Africana ha sido esta: condenar a aquellos países que no ayudan al pueblo saharaui a obtener su independencia. Esa decisión es muy importante y yo realmente aconsejo a los alumnos a que la lean. Los países que han abierto consulados son Bahrein, Burkina Faso, República Centroafricana, Comoros, Costa Marfil, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Guinea-Bissau, Jordania, Liberia, Sao Tomé, Príncipe, Senegal, Emiratos. Esa es los nuevos mercenarios, Zambia y nada más. Trinidad y Tobago, Surinam. Vamos a decir que en la parte América Latina, pues está Haití y lo que te acabo de decir. Y es penosa la situación de Haití. Aquí en América Latina, el Caribe, somos muy solidarios con el pueblo haitiano, deseamos lo mejor para ese hermano pueblo, pero realmente no entendemos cómo un gobierno que se enfrenta a una crisis multidimensional en Haití tiene la capacidad, entre comillas, de abrir un consulado en Dakhla. Eso es incomprensible y obviamente entendemos las razones y quienes están atrás de esa decisión. Dos comentarios, sí, por favor. Solamente una cosa, que Estados Unidos nunca abrió un consulado. Fue un tuit de señor Trump que no sirvió para nada a Marruecos. Así que al revés, cada vez que Marruecos hace ese tipo de tonterías, a nosotros nos da visibilidad. Acuérdense que nosotros no tenemos dinero para pagar a nadie, ni que sea nuestro portavoz, sino el derecho internacional. Entonces, cada vez que hacen ese tipo de tonterías, pues el Sáhara Occidental es el LAN de conocimiento que la gente empieza a preguntar, ¿pero qué cosa es esto? ¿Qué es el Sáhara? ¿Qué es? Y realmente fue un tuit, nada más. Igual que el reconocimiento de Sánchez, que como sabes fue una carta dirigida, escrita por mismo Marruecos, firmada por él, porque le han hecho presiones a radios y que al final ni su partido ni el gobierno y le han obligado a retractarse y está realmente en un gran problema. Así es.
Dos comentarios, Maima. Iván Rivadeneira, estudiante del diplomado, dice, bueno, era sobre la relación diplomática con Marruecos y España. Me parece que ya lo abordaste. Víctor Salazar dice, la ONU siempre propone paz como estrategia para asesinar y seguir la guerra con los países que defienden la explotación de recursos naturales para las empresas transnacionales. Y también tenemos otro comentario de Betty Rodríguez, nuestra estudiante desde México, refiriéndose al pueblo saharaui. Son personas muy cálidas y sobre todo tienen una capacidad de resiliencia muy especial. Mi reconocimiento y agradecimiento por ese espíritu. Son una inspiración. Me parece que no hay una última pregunta, espero no haber omitido otra. Quieren saber qué postura tiene la Federación de Rusia sobre la República Saharaui. Entendemos que hay un compañero delegado representante del Frente Polisario en Moscú y en varias ocasiones el Frente Polisario ha dialogado con máximas autoridades del pueblo ruso. Adelante, Maima. Rusia está en el famoso grupo de, perdóname que te diga esto, falsos amigos del pueblo saharaui. Es el famoso grupo de 5 que monopoliza la cuestión del Sáhara Occidental en la ONU y no dejan que ningún otro estado se mezcle para solucionar esta descolonización. Y Rusia es, digamos, el freno al descaro que estos países quieren hacer con el Sáhara Occidental. Cuando alguien lee las resoluciones que salen del Consejo de Seguridad a través de los años, ve la declaración del lenguaje que utiliza estos países, que son siempre Estados Unidos, es el penholder, es el que hace la resolución, Francia es la que dice o hacéis esto o voy a vetar, y al final Rusia y los otros intentan hacer resistencia a esto, pero se ve que cómo están, hubo un tiempo en que Rusia casi perdió mucha fuerza y se ve cómo ellos han aprovechado para hacer el descaro que hemos visto. Esta desfachatez, Rusia y China son, digamos, los que bloquean en cierta manera esta invasión a territorios, aunque muchas veces no hacen mucho. Y yo pienso que con la nueva dinámica tenemos que pensar en un nuevo orden. Yo veo muy injusto, yo no sé si tengo derecho a decir esto en tu curso, pero veo muy injusto en el orden actual que tenemos, que está basado en estos 5 miembros permanentes que tienen derecho al voto, que son miembros que hace 70 años firmaron un acuerdo de paz y que este veto lo utilizan para seguir reforzando sus políticas. Yo veo que esto es injusto, hasta con los ecuatorianos es injusto, hasta con los mexicanos es injusto. No hay ningún país africano con este derecho al veto. No hay nadie que defiende los intereses del sur, de América del Sur, de África, en este gran grupo de 5 permanentes que tienen el derecho al veto. Y lo que vemos es una desfachatez y afortunadamente que Rusia está. Tenemos muy buenas relaciones con Rusia. Es verdad que Rusia también se ha vuelto un poco pragmática, pero sí está todavía intentando mantener la línea correcta de que o hacemos las cosas correctas o vetamos también. Ellos utilizan el veto para muchas cosas, para proteger. Habéis visto lo de Siria, habéis visto otras cosas que ellos han hecho pero cuando ves que, por ejemplo, le quitan a Rusia su silla aquí en el Consejo de Derechos Humanos, cuando ves que Marruecos o Arabia Saudita intentan ser presidente del Consejo de Derechos Humanos, ahí realmente es cuando ves que la ONU está en declive y que tenemos que buscar un nuevo orden mundial, que los que estamos afectados por este orden mundial tenemos nuestro derecho, nuestro voto, nuestra presencia, inclusive las naciones que no tienen su territorio. Yo hablo, por ejemplo, de Kurdistán, hablo de Palestina, hablo de otros países que no tienen el mismo derecho que nosotros de hacer resistencia, porque nosotros tenemos derecho a hacer resistencia porque estamos en la lista de los territorios no autónomos. Pero ellos se consideran terroristas porque hacen resistencia a la ocupación.
Y realmente ahí está la desfachatez y la hipocresía que yo no, double standards, el doble filo, que yo no soporto cuando te intentan vender liberté, fraternité, égalité, y al final es el mismo Francia que veta la protección de esos mismos derechos en el Sáhara Occidental, intentando proteger a Marruecos, intentando proteger una ocupación, y la verdad que es inaceptable. Hay que saber que el colonialismo sigue vigente y Francia sigue beneficiándose de la colonización de 14 países africanos que no tienen ni voz ni voto, y que Francia sigue beneficiándose de sus recursos. Estoy hablando de 400 billones de euros anuales que Francia chupa de esos países, y que los países intentan resistir, pero no encuentran la solidaridad. Ahí está el valor de los pueblos de levantarse, de mostrar su solidaridad. No importa el rincón donde estéis, muestra tu solidaridad a los que resisten la ocupación, a los que resisten el nuevo orden, porque ellos merecen también tener paz y justicia. Coincidimos nuevamente contigo, Maima. Este momento presenciamos por lo menos medio centenar de conflictos a nivel global, y uno de ellos, la causa palestina, probablemente llama mucho la atención, y vemos el doble rasero de la comunidad internacional y el doble rasero de los miembros del Consejo de Seguridad. Sin duda, el tema palestino también es un tema de colonización. No es un conflicto entre un movimiento político y el Estado de Israel, comillas. Es un tema de colonización. Bueno, nos queda ya poco tiempo. Yo quisiera ver si una o dos personas se anima no hacer preguntas. Desafortunadamente ya no vamos a tener tiempo, pero si dos colegas quieren levantar la mano y quieren compartir algún saludo, en buena hora. Si no, vamos a ir cerrando este módulo sexto y algunas instrucciones que tenemos pendientes. Por favor, si alguien se anima, levante la mano. Por favor, Ángela Humala, bienvenida a su intervención. Un minutito dado el tiempo, por favor, muy amable. Ángela, Sí, adelante. muy buenas tardes. Primero agradeciendo mucho la conferencia muy explicativa acerca del pueblo saharaui. La verdad es que si nosotros como parte de la humanidad tuviéramos una fórmula conciliadora que nos permita vivir en paz en las diferentes regiones del globo, sería realmente un ideal. Pero lastimosamente por historia, todos los pueblos en África y en muchas partes del mundo, en Medio Oriente, viven este tipo de divergencias y de conflictos debido a una base, a un punto histórico, a veces político, a veces religioso, y muchas injusticias se han dado alrededor de nuestro planeta. En ese sentido, quiero simplemente felicitar a quienes han sido capaces de enfrentar, a los pueblos que han sido capaces de enfrentar esta realidad con una posición, yo diría, valiente para buscar su libertad, porque la dignidad del hombre es la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, muy amable. Betty, por favor, un minuto, adelante. Gracias por estar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el caso concreto de lo que describes de Francia, que tiene todavía ese dominio sobre 14 países en África y que de algún modo es parte de ese freno para su desarrollo, ¿qué consideras que impida, como parte de ese nuevo orden mundial, que se lleve a Francia hasta las instancias internacionales y que a lo mejor me imagino que es por supuesto sabida esa situación, pero que sea una denuncia donde podamos unirnos el resto de los países e incluso pedir una reparación del daño, porque recordemos que Europa e incluso Estados Unidos, Canadá,
parte del desarrollo que tienen o de la infraestructura económica, social, es producto de todo el saqueo que han hecho. Entonces, creo que de algún modo, si bien es cierto que eso ha sido en el pasado, no tiene por qué seguir ni en el presente ni en el futuro. Creo que como parte de la responsabilidad como ciudadanos del mundo, tenemos que unirnos para que las presentes y futuras generaciones tengamos acceso a una realidad diferente. Puede ser una utopía, pero mientras haya ese sueño, esa esperanza y el deseo de lograrlo, seguramente lo haremos. Gracias. Muchas gracias, Betty. ¿Algún comentario cortito, Maima? Si no, paso a las instrucciones finales. Por favor, simplemente agradecer a todos por su paciencia. Estoy a vuestra disposición. Dejo mi WhatsApp a Pablo y a la cátedra para que los alumnos que necesiten más información sobre el conflicto puedan contactarme. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y los pueblos, la voluntad de los pueblos es inquebrantable y seguiremos adelante contra Francia, contra cualquiera que intente sacarnos esa dignidad. Muchas gracias, Maima. Quiero agradecer la presencia de los estudiantes del diplomado esta mañana, a pesar de las dificultades que puede plantear una reunión de trabajo a mediodía. Recordarles que tenemos pendiente para el siguiente jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde el módulo 2 que por circunstancias climatológicas la profesora Rosa Campoalegre Septién de Cuba no nos pudo acompañar. Jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde. Vamos a generar un enlace especial a través de Google Meet, ya les informaremos, puesto que ustedes saben, debido al bloqueo estadounidense sobre Cuba, hay ciertas aplicaciones que no funcionan en la isla, como es el Zoom. Jueves 14 de diciembre, 6 de la tarde, el módulo 2 con la profesora Rosa Campoalegre Septién. Y finalmente cerraremos el mes de diciembre, el jueves 21 de diciembre, el módulo 7 a las 6 de la tarde, que abordaremos el tema la cuestión de Palestina, que será dictado por la profesora Maren Mantovani, integrante del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones. Entonces les informaremos vía chat estos detalles y les proporcionaremos los enlaces respectivos. Quiero agradecer una vez más a Maima Abdeslam, nuestra querida amiga del Frente Polisario, quien está desde Ginebra. Muchas gracias a todos y todas. Damos por concluido este módulo 6. Les enviaremos luego el enlace respectivo con la grabación correspondiente para que ustedes puedan revisarla si consideran adecuado. Muchas gracias a todos y todas.